¿Alguna vez te has preguntado qué comían los esclavos romanos para aguantar la durísima rutina del Imperio Romano? Trabajaban de sol a sol en campos, minas, construcciones y hasta en las lujosas casas de las familias ricas. Pero, a diferencia de los banquetes llenos de carne y vino que vemos en las películas, la realidad de su alimentación era mucho más simple, y para ser honestos, bastante monótona también. La dieta de estos trabajadores se basaba en ingredientes baratos y fáciles de conseguir, como cereales, legumbres y aceite de oliva. Todo estaba pensado para ser práctico, nutritivo y, claro, para mantener a los esclavos de pie el mayor tiempo posible. Algunos platos eran tan básicos que hoy podrían parecer aburridos, pero en esa época eran esenciales para la supervivencia. A lo largo de este vídeo, vamos a descubrir cuáles eran los principales alimentos en la dieta diaria de un esclavo romano y cómo lograban sobrevivir con tan poco. Te sorprenderá la sencillez y, al mismo tiempo, la inteligencia detrás de estas elecciones alimentarias. ¿Listo? Pues empecemos con el primer alimento, que era prácticamente el pan y mantequilla de los esclavos romanos, la famosa polenta. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte, darle like y seguirnos en el canal. Así podemos llegar a nuestra meta de 2000 suscriptores. ¡Vamos allá! Seguro que has oído hablar de la polenta, ¿verdad? Pues resulta que no es un invento moderno. Los esclavos romanos tenían algo muy parecido, llamado pulse, que era básicamente una papilla hecha de cebada o farro. Este plato simple era la base de su alimentación. ¿Sabes por qué? Porque era barato, fácil de preparar y, lo más importante, llenaba el estómago después de un día agotador de trabajo. En la antigua Roma, la cebada era uno de los cereales más accesibles, y al mezclarla con agua se conseguía una comida que daba energía durante horas. Y aquí viene lo curioso. Aunque era considerada comida de los más pobres, hasta los romanos ricos la comían de vez en cuando. El famoso escritor romano Plinio el Viejo mencionó que incluso los nobles incluían la pulse en su dieta diaria. Esta papilla no necesitaba mucho para estar lista. Se cocinaba en enormes calderos, y con suerte, se le podían añadir algunas verduras o hasta unos trocitos de carne, si había. Los esclavos solían comerla por la noche, después de un día entero de trabajo. Así recargaban energías para otro día difícil. ¿Y sabes qué es aún más interesante? Catón el Viejo, un importante escritor y político romano, describió la pulse como un plato esencial para los trabajadores rurales. Era una comida humilde, pero cumplía su propósito, dar fuerza y mantener a la gente en marcha. Otro alimento clave en la dieta de los esclavos romanos eran las habas, un tipo de legumbre muy nutritiva y rica en proteínas. Para los esclavos, que pasaban el día entero trabajando, era fundamental comer algo que les diera fuerza y energía, y las habas eran perfectas para eso. Este grano era fácil de encontrar y no requería mucho esfuerzo para ser preparado. Normalmente, las habas se cocían hasta que quedaban blandas y luego se hacía una especie de puré simple, sin muchos condimentos. A veces, se mezclaban con la polenta para hacer la comida más densa y saciante, asegurándose de que nadie se quedara con hambre en pleno trabajo. Los romanos sabían el valor de este alimento. Tanto así que Varrón, un famoso escritor de la época, mencionaba que las habas eran indispensables para los trabajadores del campo porque les ayudaban a mantener la fuerza física necesaria para afrontar las tareas diarias. Y no eran solo para los esclavos. En un antiguo recetario llamado Apicio, las habas aparecen como un alimento común entre las clases más pobres, lo que demuestra que estaban presentes en casi todas las mesas romanas. Durante la primavera, cuando las habas estaban frescas, los esclavos tenían la suerte de comerlas con más frecuencia, ya que eran más sabrosas y accesibles. En otras épocas del año, consumían habas secas, que duraban más tiempo y se podían almacenar para los periodos de escasez. A pesar de ser un alimento sencillo, las habas eran esenciales para la supervivencia de los esclavos, garantizando que tuvieran la energía suficiente para soportar la dura vida en el vasto imperio romano. Otro alimento fundamental en la dieta de los esclavos romanos era el moretum, una pasta simple pero llena de sabor, hecha con hierbas frescas, ajo, aceite de oliva y queso. Puede sonar sofisticado hoy en día, pero en aquella época era una comida rápida y barata, perfecta para quienes necesitaban energía para trabajar todo el día.
El moretum era un verdadero comodín en la alimentación de los esclavos. Lo preparaban machacando todos los ingredientes en un mortero, mezclándolos hasta formar una pasta homogénea y con un sabor intenso. El resultado era un alimento sencillo pero muy nutritivo, que combinaba perfectamente con el pan, otro elemento básico de su dieta. Y esta mezcla era tan popular que hasta apareció en poemas de la época. Virgilio, uno de los poetas más famosos de Roma, escribió sobre un campesino llamado Similo, que preparaba su moretum con hierbas frescas de su propio jardín, mezclándolo con queso fresco y aceite de oliva hasta obtener una pasta verde y llena de aroma. Parece hasta una escena de cocina casera, ¿no? La gran ventaja del moretum era su practicidad. Los esclavos podían prepararlo con pocos ingredientes y llevarlo consigo durante el día. Y dependiendo de la creatividad y de las obras que encontraran, podían añadir otros condimentos o ingredientes para variar el sabor. Aunque era una comida sencilla, se valoraba mucho porque el ajo y las hierbas daban una sensación de saciedad, mientras que el queso aportaba un poco de proteína, esencial para enfrentar las arduas tareas diarias. Si hoy en día el aceite de oliva es considerado un ingrediente gourmet, en la época de los romanos era un elemento básico de la dieta. Se usaba no solo para cocinar, sino también como condimento para casi todo, incluyendo el moretum. Si hasta aquí todo te hace sentido, comenta el número 1 y dime qué opinas. Me encantará hablar contigo sobre estas historias romanas. Si hay algo que los esclavos romanos comían todos los días, sin excepción, era pan. Pero olvídate del pan suave y esponjoso que encontramos hoy en las panaderías. El pan de los esclavos, llamado panis plebeius, era mucho más duro, denso y hecho con cereales de menor calidad, como la cebada. No era el más delicioso, pero sin duda era fundamental para calmar el hambre y proporcionar la energía necesaria para el trabajo pesado. Este pan se horneaba en grandes cantidades en hornos comunitarios. Era tan básico en la alimentación romana que prácticamente todos los esclavos comenzaban el día con un trozo de pan, y muchas veces, era lo único que tenían para comer durante la jornada. Por la noche, solían remojarlo en agua o aceite de oliva para ablandarlo un poco y hacerlo más fácil de masticar. Los historiadores antiguos, como Plinio el Viejo, mencionaban que este tipo de pan era la base de la alimentación de las clases más pobres y, por supuesto, de los esclavos. Para los ricos, había panes más refinados, hechos de trigo y con una textura mucho más ligera. Pero para los trabajadores, el pan de cebada era lo más accesible y tenía un sabor un poco amargo. Por eso, era común acompañarlo con aceitunas o aceite de oliva para disimular el gusto. A pesar de su sencillez, el panis plebeius era altamente nutritivo, proporcionando los carbohidratos que los esclavos necesitaban para resistir la agotadora rutina laboral. Muchas veces, llevaban trozos de pan consigo y los comían a lo largo del día, acompañados de habas, queso o incluso frutas secas, cuando tenían suerte. El pan era tan importante que hasta los soldados romanos recibían una ración diaria para garantizar su fuerza y resistencia. Es decir, aunque no era un plato sofisticado, era una pieza clave para mantener el imperio funcionando, literalmente. Ahora que ya hablamos del pan, veamos cómo las aceitunas y el aceite de oliva también eran parte fundamental de la vida de los esclavos romanos. Las aceitunas y el aceite de oliva eran dos elementos esenciales en la dieta de los esclavos. Simples, accesibles y llenos de energía, servían tanto para dar sabor a los alimentos como para proporcionar una fuente de grasa vital para quienes necesitaban fuerza para trabajar todo el día. Las aceitunas se consumían de diferentes maneras. A veces se comían crudas, directamente del árbol, pero lo más común era conservarlas en sal, lo que las hacía durar mucho más tiempo. Esto era perfecto para los esclavos que trabajaban en el campo o en las minas, ya que podían llevar un puñado de aceitunas en su bolsa y comerlas durante la jornada, junto con un trozo de pan duro. ¿Y el aceite de oliva? Bueno, en la antigua Roma era prácticamente un tesoro. No solo se usaba para cocinar, sino también para aderezar platos como la pulse y el pan, además de ser utilizado en lámparas para iluminación e incluso en rituales religiosos. Por supuesto, el aceite de mejor calidad estaba reservado para los ricos, pero los esclavos recibían una versión más barata, con un sabor más fuerte y menos refinado. Plinio el Viejo decía que el pan con aceite era la base de la alimentación de los trabajadores rurales.
Y aquí viene lo curioso. Aunque era un alimento tan básico, era increíblemente nutritivo y proporcionaba la energía necesaria para enfrentar una jornada completa de trabajo pesado. Durante la temporada de cosecha de aceitunas, los esclavos que trabajaban en los campos podían acceder a un poco más de aceite fresco, lo que hacía que su alimentación fuera un poco más variada. Pero, en general, el consumo de aceite de oliva era racionado y se usaba con mucho cuidado para que durara lo máximo posible. Además de estos alimentos básicos, los esclavos romanos también tenían algo para beber y recuperar energías: la aquam mulsam, una bebida simple hecha de agua mezclada con miel. Puede parecer algo común hoy en día, pero en aquella época era un verdadero lujo para quienes tenían una rutina extenuante y poco tiempo para descansar. Esta mezcla de agua y miel era una alternativa dulce y refrescante, ideal para dar un extra de energía en los largos días de trabajo. La miel, además de endulzar, tenía propiedades revitalizantes y era considerada un ingrediente valioso, usado incluso como remedio para diferentes problemas de salud. Los romanos creían que ayudaba a la digestión y hasta fortalecía el cuerpo contra enfermedades. La receta variaba según lo que estuviera disponible. A veces, la bebida era simplemente agua endulzada, pero en ocasiones especiales o cuando los esclavos tenían suerte, se añadía más miel, resultando en una bebida más espesa y nutritiva. Algunos registros indican que esta mezcla podía incluso fermentar ligeramente, creando una especie de bebida naturalmente gasificada. Plinio el Viejo menciona la aquam mulsam como una bebida común entre los trabajadores, ya que, además de ser fácil de preparar, ayudaba a soportar el calor abrasador de los campos y las construcciones romanas. En algunas ocasiones, los esclavos añadían hierbas a la mezcla para darle un sabor diferente o incluso para aliviar pequeños dolores. Al ser una alternativa accesible al vino, que estaba reservado para las clases más altas, la aquam mulsam era uno de los pocos placeres que los esclavos podían disfrutar para hacer su vida un poco menos dura. Las lentejas eran otro alimento fundamental en la dieta de los esclavos romanos. Pequeñas, baratas y fáciles de almacenar, estas legumbres garantizaban una comida nutritiva y práctica para quienes necesitaban fuerza y resistencia en el agotador día a día del Imperio Romano. Eran conocidas como lents y tenían una gran ventaja: se podían preparar de muchas maneras. Lo más común era cocerlas en agua hasta que quedaran blandas, transformándolas en una sopa o en una papilla muy simple. A veces, se mezclaban con otros ingredientes como cebolla y ajo, si estaban disponibles, o se combinaban con pan para hacer la comida más sustanciosa. Los romanos antiguos consideraban las lentejas un alimento básico de las clases más pobres, pero al mismo tiempo reconocían su valor nutritivo. Plinio el Viejo mencionaba que las lentejas eran ricas en nutrientes y fáciles de almacenar por largos periodos, lo que las hacía perfectas para los esclavos y los trabajadores rurales. Después de todo, nadie tenía tiempo de cocinar platos elaborados después de una jornada entera de trabajo pesado. Además, las lentejas eran vistas como un alimento medicinal. Los romanos creían que ayudaban a la digestión e incluso calmaban el estómago después de comidas pesadas. Horacio, un poeta romano famoso, mencionó las lentejas en sus escritos, comparando la alimentación sencilla de los pobres con los lujosos banquetes de las élites. Y aquí viene algo curioso. Aunque eran consideradas un alimento humilde, las lentejas siguieron siendo populares durante siglos, y hasta el día de hoy, siguen siendo un plato básico en muchas culturas del mundo. Después de una comida con lentejas, los esclavos romanos necesitaban algo práctico para picar durante el día. Y aquí es donde entran las frutas secas, una verdadera fuente de energía rápida y fácil de transportar. Las frutas secas, como las pasas y los higos, eran un auténtico tesoro en la dieta de los esclavos romanos. Pequeñas, dulces y fáciles de almacenar, servían como un tentempié rápido y una fuente de energía que duraba todo el día. Para quienes pasaban horas y horas en trabajos pesados, un puñado de frutas secas podía marcar la diferencia. Una de las grandes ventajas de las frutas secas era su larga duración. A diferencia de las frutas frescas, que se echaban a perder rápidamente, las secas podían conservarse durante meses, lo que era ideal para los esclavos que trabajaban lejos de las ciudades, en campos o minas. Solían llevarlas en los bolsillos o en pequeñas bolsas de tela, siempre listas para darles un impulso extra de energía en medio del trabajo. Durante festivales o momentos de gran esfuerzo,
Las frutas secas incluso se distribuían como una especie de incentivo. Los amos sabían que mantener a los esclavos alimentados era clave para garantizar un buen rendimiento, y un simple puñado de pasas podía considerarse un pequeño lujo dentro de la dura rutina. Tácito, un importante historiador romano, menciona que las frutas secas eran muy comunes en las raciones de los esclavos, especialmente en tiempos de escasez. Por otro lado, Horacio, en tono satírico, se burlaba de la diferencia entre ricos y pobres, diciendo que mientras los nobles se daban festines opulentos, los pobres se conformaban con un trozo de pan y algunas pasas. Esto demuestra que, aunque simples, las frutas secas eran un alimento esencial para todos. Y cuando tenían algo de tiempo libre, los esclavos a veces mezclaban pasas o higos secos en la masa del pan, creando una comida un poco más sabrosa y nutritiva. Además, algunas de estas frutas se usaban en pequeñas ofrendas rituales, ya que eran vistas como símbolos de abundancia y energía. El queso, o como lo llamaban los romanos, caseus, era una de las pocas fuentes de lácteos en la dieta de los esclavos. Simple, barato y nutritivo, se producía principalmente a partir de leche de cabra u oveja, ya que estos animales eran más fáciles de criar y resistentes al clima romano. El queso que consumían los esclavos no tenía nada de especial o sofisticado. Era fresco, de sabor suave y con una textura blanda, muy diferente de los quesos curados y sabrosos que los romanos ricos disfrutaban en sus banquetes. Para los esclavos, el caseus era una fuente esencial de proteínas y grasas, ayudándoles a mantener la fuerza para soportar el trabajo pesado. La producción era sencilla, la leche se cuajaba con ingredientes naturales, como el jugo de higo, y luego se prensaba para separar el suero. El resultado era un queso fresco que debía consumirse rápido, sobre todo en los días más calurosos. Cuando las condiciones lo permitían, algunos trozos se dejaban curar más tiempo, haciéndose más duros y fáciles de almacenar. Los esclavos solían comer queso acompañado de pan o polenta, lo que ayudaba a que sus comidas fueran un poco más sabrosas y nutritivas. Virgilio, en su famoso poema Moretum, describe a un campesino preparando una comida sencilla con hierbas, aceite de oliva y queso fresco, mostrando cómo este alimento formaba parte de la vida cotidiana de los trabajadores. Aunque se consideraba un alimento humilde, el queso era muy valorado por los esclavos, ya que además de aportar energía, tenía buen sabor y se podía combinar con otros ingredientes para variar un poco la dieta. Columela, otro escritor romano, mencionaba en sus textos la importancia de la producción de queso en las villas rurales, donde muchas veces estaba destinado al consumo de los esclavos que trabajaban en el campo. Ahora, imagina la suerte de los esclavos que trabajaban en las casas de las familias ricas, porque ellos tenían acceso a algo completamente distinto, las sobras de los banquetes, que en muchos casos terminaban convirtiéndose en verdaderos festines para ellos. Trabajar en una casa de familia adinerada podía traer una ventaja inesperada para los esclavos, las sobras de los grandes banquetes. Y no estamos hablando de simples restos de comida, sino de auténticas delicias, carnes, frutas, panes y hasta vino. Los banquetes romanos eran eventos de puro lujo que podían durar horas o incluso días, y siempre sobraba muchísima comida. Mientras los ricos se daban el gusto con platos sofisticados, los esclavos se encargaban de servir todo y, cuando los invitados se iban, tenían la oportunidad de aprovechar lo que quedaba. Dependiendo de la generosidad del patrón o de la cantidad de comida que se desperdiciaba, podían disfrutar de una comida mucho más variada que la de los esclavos del campo. Estas sobras incluían trozos de carne, pescado, frutas frescas, panes más finos y hasta algunos dulces. Para los esclavos domésticos, era una rara oportunidad de probar alimentos que normalmente estaban fuera de su alcance. Pero claro, no todo era color de rosa. Muchas veces los esclavos tenían que competir entre ellos por esas sobras, y la comida no siempre estaba en su mejor estado después de tantas horas en la mesa. El poeta Juvenal, famoso por sus sátiras, criticaba la desigualdad en la antigua Roma y mencionaba cómo los esclavos de la casa comían las migajas de los festines, mientras que los campesinos tenían que conformarse con pan duro y lentejas. Aún así, para muchos esclavos, esas sobras significaban una pequeña mejora en su dieta, dándoles más variedad e incluso algunos momentos de placer en medio de la dura vida que llevaban. Además de saber qué comían los esclavos romanos, es interesante entender cómo y cuándo hacían sus comidas. A diferencia de los ricos, que podían darse el lujo de pasar horas en un banquete con vino en abundancia,
Los esclavos tenían horarios fijos y comidas rápidas, muchas veces de pie o entre una tarea y otra. El día comenzaba bien temprano, alrededor de las 6 o 7 de la mañana, con una comida llamada prandium, que era básicamente un desayuno sencillo. Por lo general, consistía en pan duro, algunas frutas secas o un trozo de queso, todo comido rápido para empezar el trabajo cuanto antes. La comida principal del día era la cena, servida al final de la tarde, entre las 4 y las 6, después de haber terminado todas las tareas. En ese momento, los esclavos por fin podían sentarse y comer algo más sustancioso, como polenta con habas, pan con aceite de oliva o algún resto de comida más nutritiva. Esta era la comida que realmente les daba fuerzas para soportar el agotamiento del día. En algunos casos, cuando el trabajo era especialmente pesado o el patrón era más generoso, los esclavos tenían derecho a una pequeña comida nocturna, llamada vespera, que se hacía entre las 7 y las 9 de la noche. Pero no te equivoques, no era nada especial, generalmente eran sobras del día, frutas o pan mojado en aceite de oliva. Los esclavos que vivían en las ciudades, como Roma y Pompeya, tenían una dieta un poco más variada, ya que podían acceder a los mercados urbanos y encontrar ingredientes distintos. En cambio, los que trabajaban en el campo o en las minas vivían una realidad mucho más dura, dependiendo solo de lo que se producía localmente, y muchas veces, comiendo lo mismo todos los días. Imagínate lo difícil que debía ser tener energía para tanto trabajo con comidas tan simples, ¿no? Pero para ellos, era lo justo y necesario para seguir adelante en la agotadora rutina del imperio. Si te está pareciendo interesante conocer más sobre la vida de los esclavos romanos, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más contenido como este. Y antes de salir del vídeo, échale un ojo a la pantalla. Elegí un vídeo para que sigas descubriendo más historias sobre el Imperio Romano. Nos vemos en el próximo vídeo.